Sí, ahora sí, doctora, ya puede volver a abrir su cámara y su micrófono. Ok. Gracias. Y otra vez vuelvo a compartir. Sí, 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 ¿verdad? sí, sí, vi Sí, que entonces déjame, porque dejamos de compartir, espérame. Ahí voy para allá. A ver lo que sucede. sí. Antes no era Debo de así. darle pantalla, Sí, pero ahora no puse la mía. Ahí está. ahí está. ¿Estamos bien? Sí, nada ¿Sí más se le da, ve? ajá, nada más ¿Perfecto? le da como presentación. Ah, sí, porque no se da. Sí, ya Ahí estuvo. está, listo. Perfecto. Bueno, el objetivo de este taller, ¿cuál es? Dar a conocer las diversas estrategias fundamentales para estructurar y redactar con éxito un artículo científico de alto impacto. Y eso es, vuelvo a insistir, eso es lo que en ocasiones nos interesa y todos los que estamos aquí nos interesa investigar. Y por eso hicimos un verano y por eso estamos aquí. Pero aquí viene la parte interesante. ¿De qué manera doy a conocer mi investigación? Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es el conocimiento y el sujeto cognoscente? El sujeto que busca saber, entrar en contacto con el objeto a través de sus sentidos. Al procesar las percepciones que se forman conceptos, abstracciones de la realidad que conforman ideas objetivas. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué nos interesa investigar? ¿Qué es lo que me lleva a investigar? ¿Qué quiero? ¿En dónde quiero investigar? Entonces, eso es lo que hace que nosotros empecemos a ver desde ese punto la investigación. Ahora, ¿qué corrientes hay en la obtención del conocimiento? Tenemos el conocimiento empírico, que ya todos conocemos cuál es. Se desprende precisamente de esa experiencia. Por ejemplo, ¿cómo es que yo sé que si pongo mi mano sobre una flama, probablemente me vaya a quemar? No, probablemente me voy a quemar. Entonces, cuando eso pasa, estamos hablando de ese conocimiento empírico que se da a través de los sentidos. Permite al hombre interactuar en su ambiente, es generacional, sin un razonamiento elaborado ni crítica. Los conceptos empíricos son imprecisos e inciertos, producidos por ideas preconcebidas y aceptan explicaciones metafísicas, sirve de base al conocimiento científico. ¿Y qué pasa con ese conocimiento científico? Y yo creo que acabamos de pasar todos en algún momento, y todos los que estamos aquí, ya nos pasó lo que fue la pandemia. Gracias a ese conocimiento científico, todos estamos aquí. ¿Por qué? Porque realmente se logró hacer una vacuna en menos de un año. ¿Y eso qué lleva? ¿Por qué se logró? Porque de antemano el conocimiento se convierte, ese conocimiento empírico se convierte en conocimiento científico al extraerlo rigurosamente de la realidad con métodos y herramientas precisas. Gracias a esa vacuna es que muchos de los que estamos aquí seguimos en este mundo. A diferencia del empírico, este se integra de manera estructurada en un sistema robusto de conceptos, teorías y leyes probadas. Y eso lo podemos ver no solamente a través de la vacuna, también tuvimos la penicilina, también que tuvimos todas las leyes que nos rigen, todo lo que es nuestro entorno, porque cada vez es más amigable. La IA también de dónde se desprende, de un conocimiento científico que se da. Ahora, el proceso de investigación. La investigación científica es un proceso de conocimiento social y natural que comienza cuando surge un problema o duda a resolver. El ser humano es curioso por naturaleza. El conocimiento es una reproducción mental de la realidad. ¿Por qué todos los que estamos aquí nos interesa investigar? ¿Y por qué surgió el tema que me interesa a mí investigar? Hace un momento, Limber hacía una lectura sobre mi trayectoria. A mí, ¿por qué me interesó investigar sobre lo que es el género y el trabajo? ¿De dónde surgió? Probablemente muchos de los que estamos aquí es
porque surgió en algún momento en la cual yo viví una problemática y empezamos a ver que a partir de un proceso de investigación yo puedo buscar y puedo apoyar y puedo asesorar y, por ejemplo, ahorita les puedo platicar de un tema de investigación que acabamos de realizar aquí en la universidad, que son las mujeres STEM. ¿Y de qué se trata esa investigación? Que cada vez, sí, muchas mujeres se matriculan dentro de lo que es las ciencias como las matemáticas, como las ciencias exactas, pero ¿qué pasa con ello? El 51% de nuestra matrícula está inscrito en esas carreras, pero a la hora que empiezan a laborar, solamente están laborando, podemos hablar, de un 17% exclusivamente. Entonces, ahí es cuando nos empezamos a dudar, ¿qué es lo que está pasando? Y de ahí surge, y nuevamente les vuelvo a comentar, el ser humano es curioso. ¿Y por qué surgió esto? Porque vemos los datos que actualmente tenemos en la universidad, pero a la hora que se va a la parte laboral, te das cuenta de que qué fue lo que está pasando. Entonces, de ahí surgen varios temas de investigación ahora. ¿Cuál es el propósito de la ciencia? El propósito principal es explicar y predecir los fenómenos naturales y sociales para dominarlos y aplicarlos en su beneficio. La investigación depende del tema que se va a tratar y las fuentes de información para llegar a conclusiones válidas. La ciencia se hace cada vez más fuerte. Más fuerte, ¿por qué? Porque está impulsada por esa necesidad de conocer e investigar el universo. Vean a su alrededor. La computadora con la cual yo ahorita estoy interactuando y que de esa manera yo tengo contacto con ustedes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que surgió? Fue a través de un conocimiento, fue a través de ese propósito de la ciencia, las humanidades, las matemáticas, la física, la química, lo que todo lo que ya tenemos en beneficio cada día en nuestra vida. El hecho de que ya nos podemos trasladar con un vehículo, que no es necesario que yo esté presente con ustedes ni que ustedes estén presentes conmigo para que haya un taller, el que nos podamos contactar. Entonces, la ciencia se hace cada vez más fuerte, impulsada por la necesidad de conocer e investigar el universo. El conocimiento común y científico nace de la vinculación entre el sujeto y la realidad en que se actúa o se investiga. Vamos a ver la taxonomía de la investigación. Por su profundidad podemos hablar de la investigación exploratoria, acercamiento inicial, descriptiva, detalla características, explicativa, busca causas y efectos, predictiva, anticipa escenarios futuros y correctiva orientada a solucionar fallas. Por su duración podemos hablar de transversal, que es un estudio en un momento único y específico, longitudinal, seguimiento a lo largo de un periodo de tiempo, prospectiva orientada hacia eventos futuros y retrospectiva, que es el análisis de datos y eventos del pasado. Por su objetivo de estudio hablamos de ciencias aplicadas, un sistema de conocimientos teóricos relativo a hechos de la práctica social, la ciencia fáctica, y ciencias puras, que es un sistema de conocimientos teóricos representado únicamente por ideas abstractas. Y por su fuente de investigación tenemos la investigación documental. Elabora un marco teórico conceptual para formar ideas sobre el objeto de estudio, que yo creo que ya todos los que estamos aquí ya lo realizamos. Y de campo, que involucra esa recolección directa del instrumento de observación, se diseña según el objeto. Los tipos de publicación académica. Empezamos. Los artículos de investigación. Es un documento original que es un reporte de investigación primaria o estudio de caso clínico práctico. Un artículo de revisión monográfica, que es la evaluación exhaustiva como la revisión sistemática y la meta es el análisis.
El artículo de opinión es la reflexión argumentada y crítica sobre un tema específico de interés académico. El artículo de divulgación, yo creo que varios de los que están aquí van a hacer un artículo de divulgación y de eso se tratan también los veranos de investigación, que son una comunicación corta con un lenguaje sencillo, accesible y dirigido a toda la sociedad, que conozcan lo que estamos realizando, y las reseñas, que son análisis y crítica breve sobre obras publicadas, libros o descubrimientos recientes. Y eso también lo podemos ver generalmente en que cuando vemos una revista, vienen recomendaciones sobre el libro, de qué se trata el libro, qué es lo que qué es lo que es el tema, qué es lo importante. Entonces, esas son las reseñas. Por ejemplo, un artículo de investigación, todos los que están haciendo ahorita en este verano ya leyeron varios artículos de investigación, de revisión monográfica, y esos artículos de investigación que llevan, pues finalmente llevan todo un rigor para poder redactar un artículo. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Si tienen dudas, me interrumpen, porque de otra manera yo me voy muy rápido y luego no voy a saber cuáles sean las dudas. Ustedes con toda la confianza me pueden interrumpir. Y aquí tenemos varios de los ejemplos que podemos ver. Todo lo que buscamos finalmente, ¿qué es? Que lo que investigamos no se quede únicamente aquí, sino que otros lean lo que hemos hecho. Y de esa manera estamos apoyando a la ciencia. ¿Por qué? Porque no solamente es que yo realice y haga un reporte de investigación, sino que haga que otros lean sobre esa investigación y despertar esas ganas de seguir leyendo y seguir creando más ciencia, que eso es lo importante. La UNESCO establece que la finalidad es comunicar resultados, ideas y debates de manera clara, concisa y fidedigna. Y para esto, uno de los principios de esa comunicación científica es la transparencia. Refleja fielmente el trabajo realizado. No deben de obviarse los resultados negativos, los métodos analíticos ni estadísticos. ¿Por qué? Porque puede ser que mi investigación sí haya logrado lo que yo tenía como hipótesis, pero también es muy importante el por qué no lo lograste. ¿Qué fue lo que probablemente no tomé en cuenta? O puede ser que esa hipótesis no se haya cumplido. Entonces, ¿cuál es el problema? Dar a conocer qué fue lo que no tomé en cuenta. La la reproducibilidad también es otro de los principios importantes. Debe tener un nivel suficiente y exhaustiva y detalle tal que permita a otros grupos reproducir nuestra investigación. La coherencia. Eso también es muy importante. Y es un argumento construido en torno a la hipótesis y los objetivos, la introducción, la metodología, los resultados y conclusiones que deben alinearse perfectamente. Y yo creo que varios de ustedes ya con el verano que realizaron y con la persona el doctor o el maestro que los está guiando, ya vieron la importancia de todo lleva una relación. Si no estamos bien desde los objetivos, ¿qué es lo que pasa con nuestra investigación? La argumentación ética, esa es otra parte. El autor debe de sustentar sus ideas firmemente en literatura clásica y contemporánea válida. Y ahorita también yo sé que estamos haciendo uso de la IA, pero ese uso que hagamos de la IA, ¿qué tiene que llevar de antemano? Tiene que tomarse en cuenta que tengo ya, y yo creo que ya lo vieron en otro taller, tengo que saber citar que estoy haciendo uso de la IA y en qué la puedo utilizar. Y si también la IA me está ayudando, tengo que dar a conocer, porque en ocasiones decimos, pues bueno, puedo rápidamente redactar a través de la IA, sí, pero ¿en dónde está? La IA finalmente
se alimenta de otros, pero ¿dónde está lo que yo estoy aportando a la ciencia? Es indispensable mantener un sentido ético imparcial, evitando suposiciones sin fundamento. Se debe otorgar los derechos a los autores consultados, que esa es otra parte. ¿Puedo yo interpretar lo que dice el autor? Pero lo tengo que citar. La otra manera, ¿cuál es? Lo cito textualmente, pero digo quién es el autor, pero no me robó su idea. Y también se deben otorgar los derechos a los autores consultados utilizando citas textuales, referencias de formato APA, séptima edición, y previniendo así cualquier sospecha de plagio, que eso es algo muy importante. La expresión lingüística. Tercera persona, tenemos que redactar en tercera persona. Redacción objetiva observando las reglas ortográficas y gramaticales del idioma. El lenguaje académico debe tener una formalidad y precisión en la elección de palabras, que para eso ya también de alguna manera nos podemos apoyar en la IA. La organización lógica, la estructuración clara de ideas, frases y párrafos con conexión evidente y la coherencia y cohesión. En cada párrafo se expresa una idea central, su desarrollo y su cierre. A ver, esta es una técnica, yo sé que no es fácil de entender, pero a la hora que la entiendes, te ayuda a redactar fácilmente. Vuelvo a explicar. Cada párrafo lleva una idea central. Entonces, esa idea la empiezo a desarrollar y hago un cierre, que eso en ocasiones, ¿qué es lo que hacemos? El cierre nos olvidamos de hacerlo. Y los términos técnicos, estos se explican dentro del texto o con una nota al pie de página, que eso también lo podemos realizar. Las reglas de formato general, tenemos las especificaciones de estilo. Documento en formato Word a una columna, interlineado sencillo, márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros, derecho e izquierdo de 3 centímetros. La sangría en párrafos iniciales. Lo que son las ilustraciones, las infografías, las tablas, las fotografías, deberán estar vinculadas e incrustadas a 300 dpi o JPG o TIF. Manejo del tiempo verbal. Bueno, en estas especificaciones del estilo hay que tener mucho cuidado con las fotografías. Recuerden que meter fotografías ya tenemos que tener de antemano el permiso de la persona a la cual estamos fotografiando o el evento en el cual estamos fotografiando. Eso es muy importante. También lo que son las infografías. Las infografías son realizadas por nosotros de antemano. Las tablas hay que llevar, bueno, ahorita lo vamos a ver, a lo mejor me estoy adelantando un poquito, pero también las tablas es necesario llevar todo una relación de las tablas y llevar una numeración. El uso correcto de los tiempos verbales guía al lector a través de la investigación. La introducción. Usualmente en presente, conocimiento establecido. Los métodos en tiempo pasado, porque ya lo realizamos. Los resultados en tiempo pasado, porque fue lo que yo encontré. Y las conclusiones son en tiempo presente, porque son implicaciones vigentes. Eso es muy importante. Y ahorita vamos a entrar con la estructura del artículo científico, que ese es algo que aquí lo vemos en este pequeño diagrama, que es lo que vemos. Vemos la estructura del artículo científico. Tenemos el título, los autores, lo que es el resumen, la introducción, los métodos y materiales, el resultado. Ahorita vamos a ver cada uno. La discusión y conclusión, los reconocimientos y agradecimientos y las referencias bibliográficas. Pero esto nos ayuda a entender un poquito más cómo es
que se lleva a cabo y qué es lo que debe de contener y cómo se estructura un artículo científico. Primero, la estructura inicial. El título describe adecuadamente el contenido esencial de la contribución. Debe ser conciso y no tener más de 20 palabras. Las palabras clave de dónde surgen. Finalmente, es lo que nosotros estamos investigando. Son los indicativas del contenido. Incluye un máximo de 5 términos y no se deben utilizar palabras que ya estén incluidas en dónde, en el título. Y el resumen, máximo 500 palabras. 1 o 2 párrafos. Incluye objetivos, métodos, resultados y el 50% del texto. Frecuentemente es lo único que se lee. Entonces, ¿por qué? Y yo creo que varios de ustedes ya lo han visto. Ahora, ¿qué es lo que nos permite la IA también? Que de alguna manera podemos pedirle que nos haga un análisis de varios artículos académicos. Pero yo que sí les puedo decir que, y les recomiendo, una vez que hagamos ese análisis con la IA, también dense la tarea de leer sobre todo aquellos artículos que para nosotros son muy importantes para nuestra investigación y los consideramos así, porque probablemente la IA toma a nivel general, pero a nosotros, ¿qué nos va a ayudar? Finalmente nos va a ayudar a llevar un orden y ver qué fue y conocer al investigador o los investigadores que realizaron ese artículo y cómo llevarán a cabo esa investigación. Seguimos con la introducción. Expone antecedentes y justificación de forma clara y ordenada, apoyada con referencias, menos de 10 años, accesibles al lector. Los objetivos y las hipótesis deben estar claramente indicados y evitar notas de cursos o información mimeográfica difícil de consultar. Esa es la otra. Materiales y métodos, descripción minuciosa de la metodología y variables, los instrumentos de medición y ecuaciones de ser el caso, y se define cualquier abreviatura. La falta de correspondencia entre los métodos y los objetivos es motivo de rechazo de la publicación. Ahora, la argumentación y expresión lingüística. Argumentación, que ahí me faltó el acento. El autor deberá asegurarse de que el artículo cuente con los siguientes aspectos. Número 1. Ideas sustentadas en autores clásicos y contemporáneos. Sentido ético, objetivo, imparcial. Evitar supuestos y opiniones sin fundamento. Otorgar los derechos a los autores consultados y evitar esa sospecha de plagio con la redacción de citas dentro del texto. Y siempre no se les olvide citar. Eso es muy importante. Y darle de antemano, que eso ya lo habíamos visto dentro de la ética, el autor que estamos y que para nosotros es importante, le debemos de dar ese reconocimiento. Eso es muy importante, porque si no, yo creo que desde ahí no estamos cumpliendo con nuestra ética. La redacción en tercera persona y toma en cuenta las reglas ortográficas y gramaticales del idioma, el lenguaje académico, la organización lógica de ideas, frases y párrafos, y se observa la conexión entre estos, la coherencia y cohesión discursiva entre ideas, frases y párrafos, y en cada párrafo se expresa una idea central, su desarrollo y cierre, y los términos técnicos. Estos se explican dentro del texto con la nota al pie de página. Ahora, aquí vemos el formato, la extensión de cuartillas, la tipografía y el tamaño, el tipo de archivo. Y aquí ya lo vemos, el izquierdo, el 2.5, los párrafos, las ilustraciones, que también son muy importantes. Y vamos a ver el manejo del tiempo verbal en la estructura, que ya lo habíamos visto de alguna manera. Ahí tenemos el resumen, la introducción, los materiales y métodos, la conclusión y la discusión. Este es un pequeño
tabla que para ustedes va a ser muy importante. Y es una manera muy fácil de entenderlo. Resumen pasado, introducción presente, material y métodos pasado, resultados en el pasado y conclusión y discusión presente. La estructura genérica en un artículo científico, introducción, ¿por qué se hizo? Métodos, ¿qué se hizo? Los resultados, ¿qué se encontró? Y la discusión, ¿qué significan esos resultados? La estructura del artículo científico, el título, describe adecuadamente el contenido esencial de la contribución, no contiene más de 20 palabras. Y este es un ejemplo, una obra sin terminar, permanencia laboral de la mujer en la industria de la construcción. Ahí que, ¿cuántas palabras estamos hablando? ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? ¿No tenemos? ¿Alguien No. tiene alguna duda, alguna pregunta para la doctora en este momento? De mi parte, no, doctora, hasta el momento ha sido muy claro. Bueno, entonces, acuérdense que si no hay dudas, me voy a ir yo muy rápido, pero no se queden con la duda de nada, porque yo lo viví, chicos. Cuando empezamos a escribir, sí es un dolor de cabeza. Yo creo que varios de los que estamos aquí, una vez que ya agarramos la experiencia, de todos nos sigue doliendo la cabeza, pero un poquito menos. Ya entendemos el cómo hacerlo. Ahora, las palabras clave. Miren, si se fijan, aquí tenemos un artículo, que es lo que vemos. El título, son menos de 20 palabras. El resumen que lleva. En primera instancia, lleva lo que es el propósito de este trabajo es analizar, y ahí que ya involucrado, el objetivo, analizar el efecto que tienen dos programas voluntarios ambientales sobre la innovación en productos, procesos, organizacional y mercadotecnia de las empresas ubicadas en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Ahí estamos viendo, número uno, que lo que es el resumen, el objetivo, luego qué viene, cuál fue el método que llevé a cabo, ¿sale? Y luego los resultados. Eso es lo que lleva nuestro resumen ahora. Vámonos con las palabras clave. Dice innovación. Innovación no lo encontramos en dónde, en el título. Ni tampoco encontramos el ISO 14001. La industria limpia tampoco la vemos dentro del título. La auditoría ambiental tampoco la estamos viendo dentro del título. Aguascalientes sí lo estamos viendo, finalmente es uno de los estados. Entonces, esos son lo que llevan nuestras palabras clave. Yo creo que hasta aquí estamos siendo muy claros de qué son la importancia de esas palabras. Es de lo que estoy hablando dentro del artículo, pero si se fijan, en ningún momento lo estoy incluyendo en dónde, en el título. Ahora, vámonos con la parte del resumen que ya me había adelantado. Que ahí se fijan, generalmente es solamente un párrafo, dos máximos, son 500 palabras como máximo. Tiene el objetivo, el método y los resultados, pero de una manera muy, muy sintetizada. La introducción. Se debe exponer los antecedentes y la justificación específicas del tema, expuestos en forma clara y ordenada, apoyada con referencias bibliográficas, que es lo que estamos viendo en esta parte. Los objetivos y las hipótesis deben de estar claramente indicados. El mayor número de referencias corresponden a publicaciones recientes y eso es algo que también tenemos que entender. No tiene que ser de 10 años, no puede ser a 20 años lo que yo ponga.
¿Por qué? Porque recuerden que la investigación sigue fluyendo. Entonces, lo máximo que puedo utilizar son 10 años anteriores. Las referencias eluden específicamente el tema, no se emplean citas difíciles o imposibles de consultar como notas de cursos, información e informes técnicos, ya que son verificables ni accesibles para la mayoría de los lectores. Entonces, ya nos queda claro que lleva, aquí vemos las citas, vemos perfectamente cómo es que se está redactando, los migrantes hacen frente a un sinnúmero de obstáculos y estamos reuniendo todos los puntos que aquí se están, que aquí estamos hablando. Ahora, vámonos con los materiales y el método. Número 1, se presenta el análisis estadístico aplicado. En la descripción de las variables que se debe precisar la forma en que se midió cada una y el instrumento usado. Las variables deben entenderse en forma completa sin necesidad de leer el texto con las excepciones inevitables. Las variables generadas mediante transformaciones, combinaciones o relaciones de una o más medidas directamente también estarán descritas con su ecuación y referencia bibliográfica de ser el caso. Cuando se usan abreviaturas para las variables, estas se definen en este capítulo, aunque sean de uso común en alguna disciplina científica. Los materiales y métodos empleados deben de ser concordantes con qué. A ver, con los objetivos o hipótesis planteados, ya que voy. Si estoy haciendo una investigación cuantitativa, es hipótesis. Si estoy haciendo una investigación cualitativa, son supuestos hipotéticos. La falta de correspondencia entre los métodos y los objetivos debe ser en serio motivo de rechazo. Y a eso voy. Si estoy haciendo una investigación cualitativa, puedo utilizar ¿qué? Una entrevista. Si estoy haciendo una investigación cuantitativa y estamos haciendo una hipótesis, entonces, ¿qué voy a hacer? Estoy haciendo un instrumento que puede ser una encuesta. Entonces, como tal, todo debe de tener una relación y se presenta la descripción minuciosa de una metodología y ahí es donde yo voy a hablar. Si son dimensiones, estoy hablando de una investigación que, ¿cuanti o quali? A ver, ¿quién me contesta? Nadie. ¿Ya ven? Entonces ya los voy a reprobar desde antes. Y aquí tenemos el marco ¿Cualitativas? metodológico. Y también tenemos que es, bueno, y aquí qué es lo que también tenemos, una correlación. Si se fijan, aquí estamos viéndolo de manera que cuantitativa, la otra es de manera cualitativa. ¿Sale? Ya estoy yéndome hasta los resultados y cierre. ¿Hay dudas? Bueno, yo les voy a poner las dudas, ¿eh? Vamos con los resultados y cierre. El resultado y la discusión, la interpretación y la comparación de resultados con otros autores. Debe ser congruente con objetivos y cuadros y figuras y deben de ser comprensibles sin leer el texto y no sobrecargados. ¿Las conclusiones en qué tiempo iban? ¿En presente o en pasado? En presente. En presente. Bien. Las conclusiones resumen los hallazgos principales. Se deben omitir especulaciones no demostradas y no se presentan enumeradas y no contienen referencias bibliográficas. A ver, ¿por qué no contienen referencias bibliográficas? ¿Quién está concluyendo? Porque nosotros somos los que estamos concluyendo, entonces es Así es. nuestra propia conclusión, no en base a alguien más. Muy bien. Entonces, desde ahí, yo no, y es más, no las enumeren. Hay ocasiones, y les voy a decir como profesora cómo me los cacho. Si ustedes le dicen a la IA que les haga las conclusiones, ¿qué es lo que hace la IA? ¿Enumera?
Sí. Sí, Y desde ahí, entonces, no hay necesidad de que ni me moleste yo en leer las conclusiones, ¿por qué? Porque ya sé que esas no son sus conclusiones. ¿Por qué? Porque vienen enumeradas así de fácil. Entonces, ustedes deben de concluir, ya vimos que hacemos uso de la IA, sí, no hay ningún problema, pero ¿en dónde va todo mi esfuerzo, todo lo que hice en mi investigación, todo lo que estoy y todo el tiempo que reuní para llevarla a cabo? Esas conclusiones tienen que venir de mí, porque yo soy la investigadora. Ahora, las fuentes consultadas, orden alfabético, acuérdense. Todas las citas listadas deben estar mencionadas en el texto, que esa es otra cosa muy importante. A veces pensamos que con una que no cite, pero acuérdense que también qué podemos hacer uso. Y actualmente también tenemos varias plataformas que nos ayudan a qué? A verificar si algo del texto no fue debidamente citado. Nos lo va a dar Copilix y nos dice en dónde utilizamos la IA. Entonces es muy importante siempre darle el reconocimiento a sus autores y sobre todo no dar y ni dejarlas a un lado. Y también viceversa, sin omisiones de detalles de páginas de autor, etc. Siempre tenemos que cuidar esos pequeños datos que ahorita les estoy diciendo. Miren, aquí vemos los resultados y discusión. Aquí vemos los resultados académicos avalan la utilidad del procedimiento de imitación en la alfabetización visual en el diseño editorial y permiten observar un elevado, y aquí dice cómo se observa en la figura 1, etc., etc. Entonces, ¿de qué manera debo de redactar las conclusiones en presente? Frente a un resultado, se deben omitir especulaciones o deducciones no demostradas en el texto. Las conclusiones no se presentan en manera enumerada y no contienen referencias bibliográficas. Y aquí las vamos a ver. De los resultados obtenidos se puede concluir que la relación existente entre la innovación y el crecimiento de las pymes del sector de alimentos y bebidas en la ciudad de Bogotá puede ser explicado a través de la inversión e innovación de productividad. Pero ahí que va lo que yo realicé. Y eso es muy importante. ¿Sale? Y ya por último vamos a hablar de las fuentes consultadas. Miren, ya no lo permite hacer debidamente el Word. No lo permite la IA, les puede ayudar en hacer perfectamente la bibliografía. Pero ¿saben algo muy importante? Siempre revisen la manera en que la IA está haciendo esas referencias bibliográficas, revisen que sea debidamente y que cumpla con todas las especificaciones. Porque no todo lo que hace la IA es lo correcto, y yo creo que varios de ustedes ya les ha tocado ver que no todo lo que les está hablando la IA es realmente correcto. Se debe utilizar la norma especificada en la convocatoria. Ahorita, como estamos, generalmente todos los que estamos aquí utilizamos el APA 7. Cada referencia debe contener toda la información requerida en la guía. Las referencias aparecen en orden alfabético y suborden cronológico, y las citas listadas deben de estar mencionadas en el texto y viceversa. Volvemos a insistir, dense la tarea de ¿qué? De revisar precisamente que todos los autores que yo utilicé estén debidamente en las referencias, porque acuérdense que existe Copilix y otras maneras de ver esas referencias. Y si no es así, ¿yo cómo tomo el trabajo que fue un plagio? ¿Hasta aquí dudas, preguntas? yo creo que particularmente sí he tenido un poquito de dificultades para poder redactar mis conclusiones, y más que nada en el tiempo en el que la escribo. Y su clase sí me ayuda a comprender un poquito el tema.
Sí, y miren, ese cuadrito que les presenté, yo creo que les va a ayudar todavía más. Miren, este nos ayuda perfectamente a entender de qué manera tengo que realizar mi escritura. Adelante, Rocío. Sí, Rocío. Muy buenos Ok, días, doctora. Muchas gracias por la oportunidad. Oiga, yo simplemente tengo una inquietud ahora que usted refería, el citar algunas referencias o bibliografías de 10 años máximo, ¿no? ¿Entendí sí, correctamente? Muy bien. sí, correctamente. Dentro del área de estudio en la que estoy laborando, que es ergonomía, tenemos un instrumento de medición que fue publicado en 1965, más o menos, pero es el mismo instrumento que muchos investigadores siguen todavía Lo siguen citando. utilizando. Ok, Exactamente. Ahora, hay versiones nuevas de este instrumento, pues ya digitalizado, ¿no? Con un nuevo autor, y con adaptaciones culturales. En México solamente hay uno. Y aquí la pregunta es, yo entiendo que para citarlo, debo citar a Kourinka, que es el autor que publica o que sí, no hay construye el problema. instrumento, ¿no? Ah, ok, Así es. perfecto. ¿Por qué? Porque él fue el primero, pero ahora, aguas con la versión que Ujú, estés utilizando. ok. Porque, o sea, él fue el creador del instrumento y ahí lo empiezas a hablar de ello en lo que, en tu parte metodológica que vas a utilizar. Él fue el creador de ese instrumento. Sin Ujú, embargo, tú ya vas probablemente en la versión, no sé, número 15, número 10. sí, Entonces, ahí va otro autor, porque ya sufrió algunos cambios, ok, ¿sí? perfecto. Sí, Hay sí, que sí. tomar en cuenta la versión del instrumento que tú estás llevando a cabo también, ¿sí? Ok, y doctora, ¿y si tomo el mismo instrumento inicial, pero hago mi propia adaptación cultural en el contexto mexicano? Entonces, está basado en, Coringa, el sí, autor principal. sí, Ah, ok, perfecto. ¿sale? Muy Órale, bien, ok. pues. Gracias, A ver, doctora, muy amable. ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Seguros? Pues sí, buenas tardes, G.V. Velarde, Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hola. Pues yo fui el que comentó hace rato respecto a lo que es el tiempo en el que se redactaban las conclusiones. No solamente he tenido esa dificultad, sino que también se me ha dificultado un poco evitar e introducir datos que van en el área de resultados, como por ejemplo porcentajes, de estudios anteriores y de lo que yo obtuve en comparación con lo que yo obtuve. Entonces, ahí creo que tal vez es la práctica lo que va a hacer que vaya mejorando en ese aspecto, pero sí me ha servido esta clase para poder entender eso. Sí, mira, lo que sí, por ejemplo, si quieren, hagan captura de pantalla, lo que quieran. A mí me ayuda esta parte para no perderme. Y también acuérdense cómo va estructurado lo que vimos espérenme, por andarme yendo muy rápida, la figura que vimos, eso también nos ayuda. La estructura del artículo, si te fijas a qué te ayuda, si tenemos tanto esa estructura como trabajamos los tiempos, ¿a qué me va a ayudar? Con esos dos materiales, con eso es suficiente para que no se me pierdan. Con los tiempos, con la tablita de los tiempos y con lo que es toda la estructura del artículo científico, con eso te va a ayudar. Verás que se puede hacer. Teniéndola a un lado, para cuando tengas duda, luego empezar a ver, aquí sí puedo o que no puedo. Y sobre todo, buscar, recuerden citar los autores, eso es muy importante, en los cuales estamos basando nuestra investigación. A ver, ¿alguna otra duda? Sí, doctora, ¿me escuchan ahí? Sí, claro.
Bueno, doctora, de antemano, pues agradecer por su explicación. Ha sido muy interesante, muy concisa. Mucho gusto, yo soy Cristian Macualo, yo soy médico residente de medicina familiar de la Universidad UDSA de Colombia, en Bogotá, y actualmente en conjunto con mi tutora, la doctora Luan González, nos encontramos estructurando un artículo de terapia PrEP. Este artículo no tiene un enfoque cuantitativo, es un enfoque meramente reflexivo. Se hacen unas reflexiones en cuanto a la terapia PrEP en mujer transgénero desde el punto de vista de la medicina familiar y desde la experticia en VIH. Con este contexto, digamos, aquí va mi pregunta. En cuanto a métodos y materiales, teniendo en cuenta este enfoque reflexivo netamente, ahí nosotros, digamos que tendríamos que hacer alguna acotación o simplemente, no sé, se agarra y, o sea, lo que se está haciendo es que se agarra la información y empezamos a hacer las reflexiones de terapia PrEP para VIH, mujer transgénero, desde la medicina familiar y las políticas públicas que se tienen a nivel mundial y Colombia. Sí, pero mi pregunta es, ¿hay métodos y materiales nosotros deberíamos añadir algo adicional o qué Sí, o que recomendación de sea, pronto en usted nos base a sugiere? que, a ver, vámonos con los métodos y materiales. ¿Cómo es que estás haciendo tu reflexión? ¿Qué son las categorías o qué es lo que tú estás, en base a qué estás haciendo tu reflexión? Ok, Doc, mira, un ejemplo, vamos a suponer, no sé, que, que Colombia, voy a suponer, le hace falta políticas para la adopción de la Ok, terapia PrEP. Entonces decimos, no sé, Colombia tiene, no sé, una brecha política institucional para ajá, adopción de las políticas públicas y así brindar mejor cobertura y terapia PrEP a la población de mujer transgénero. Entonces, de ahí, con base en eso, digamos, nosotros nos empezamos como a hacer una reflexión cada vez más y más profunda. Más o menos se está llevando como por ese lado. ujú, ok, pero ¿a qué voy? Si te fijas, estás haciendo una reflexión sobre qué políticas públicas, pero ¿qué estás reflexionando sobre esas políticas públicas? Lo que le hace falta, digamos, a Ahí Colombia para está. que sea equiparable a las otras políticas o a otros modelos, como por ejemplo Brasil, que tiene unas muy buenas Ah, políticas públicas que son efectivas. ahí vamos. A ver, ahí viene la parte interesante. Si te fijas, tú ya me estás diciendo qué es a quién estás tomando como referente. A Brasil. Brasil, vas a hacer un comparativo de alguna manera. ¿Qué tiene Brasil y qué no tiene Colombia? Ok, Doc, sí, señora. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, no solamente no sé qué otros países vayas a hacer, pero en base a eso, ¿qué es lo que vamos a suponer? Políticas públicas. Dentro de esas políticas públicas no viene la inserción laboral, no viene esto, no viene. Entonces, ahí sería cuestión de que vieras qué sí tiene Brasil y qué es lo que no tiene Colombia. Y a partir de esa referencia empiezas que no tiene México también, pero tienes que tener una manera de empezar a analizar lo mismo en todos los países. ¿Estamos de acuerdo? Vale, sí, señora. Sí, señora, Órale, claro que pues, sí, muchas gracias. de Y nada. otra pregunta, esta pregunta iría para el doctor Limber. Doc, en conjunto con mi tutora, Doc, ¿me escucha ahí? No sé. Sí, 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 sí. Gracias, Doc. Doc, tenemos una pregunta más que todo es por la actividad de ahorita el viernes 5, que se supone que es como una primera revisión o entrega de este producto. ¿Se tiene que enviar a usted, se carga la plataforma? ¿Cómo sería la dinámica para este momento? No, todo se entrega hasta el día 14 de agosto, todo es con por tanto el trabajo es con tu asesor y ya nada más es ser entregable al final del verano como está en el programa. Sí, 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 Ah, ok, ok, doctor, vale. Muchísimas gracias. sí, por nada. ¿Alguna otra pregunta para la doctora? ¿No? Mm, ¿Duda, comentario? Sí, Carla, A adelante. ver, Te Carla. escuchamos. Buenas tardes. Sí, A sería ver, más bien, estoy en la parte de la redacción, ya estoy trabajando en investigación meramente
experimental comparativa. Voy a comparar métodos con mi trabajo que yo hago en el laboratorio. Mi mayor duda es en el momento de la redacción, porque yo primero trato de llenarme de artículos, de leer, de buscar, de informarme y ya después redactar. Pero el momento de la citación, como que me inspiro, más bien, por así decirlo, escribo, pero ya mi momento cuando voy a citar, digo, pues lo tomé de varios autores, ideas de varios. Entonces, no sé si hay algún consejo para, pues, ver A que ver, todas las referencias o... no, ahí te va. No puedes decir que te basaste en varios. Ok, esa es la reflexión que tú haces. ¿A qué voy? Cuando nosotros empezamos a redactar, por ejemplo, decimos Sánchez 2025 menciona que la experimentación se hace a través de esto, esto y esto y esto. ¿Sale? Sin embargo, López dice que esto es... Entonces, ahí que estoy trabajando. Varios autores. ¿Te acuerdas la fórmula que les di de cada párrafo? A ver, ¿cuál era la fórmula? ¿Quién me la dice? Que les dije, aquí está la fórmula. A ver, ¿quién me ayuda? Yo sé que varios están aquí. ¿Quién me ayuda con la fórmula para la redacción de los párrafos? Cada párrafo que lleva una idea que... Ah, ya ven, ¿no? Que ya habían aprendido. Hay una idea que les dije la fórmula, aquí está. Hay una idea principal. Bien, Viviana. Entonces, una vez que tenemos una idea principal, después que empezamos a hacer el análisis y concluimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí te estoy ayudando por ahí, Carla? ¿Sí estoy siendo clara? Sí. Entonces, tenemos la idea principal de lo que es la experimentación. Yo estoy tomando eso yo sé que a lo mejor no es lo que tú estás haciendo, pero bueno, la experimentación. Veo, ya leí varios autores, pero hay algunos que para mí son muy importantes. Hago el comparativo, cito y concluyo. ¿Sí? ¿Sí estoy siendo clara, Carla, o no? Tú dime. Entonces, sí. Entonces, bueno, leo, extraigo mi idea principal de lo que quiero plasmar en el Ándele. párrafo y luego el autor que me dio como que esa pauta es el que incluyo como mi citación, ¿no? Ándele. Y concluyo. Ok. Y concluyo. ¿Sí? Sí. Órale, pues. A ver, ¿alguna otra duda? A ver, David, te escucho. A ver, no escuchamos a David. No, no se escucha. Si quieres mandarla por el chat. Y ahorita la leemos también. No. David, creo que tienes apagado tu micrófono. Yo creo que no, Limber. No, 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 creo que tiene problemas porque no, Sí. Sí, porque no lo mandan ni por chat. ni por chat ni en el audio. Ajá. ¿Alguien más? En lo que logramos que David se contacte con nosotros.
¿Nadie más? ¿Seguros? ¿Nadie más quiere preguntar? No, no, nadie. David sigue teniendo problemas para... A ver, creo que por ahí había una que no, yo no la vi en el chat. Tengo una inquietud, ¿el resumen se debe de hacer al final? Sí. Que estoy viendo de esta Jessica. Jessica, Sí, en efecto, el resumen es al final. yo creo que son todas las que están en el chat. Sí, Ya no tenemos más preguntas y el problema que tiene David que no. no se escucha y tampoco escribe su pregunta en el... Hay otra Acá mano está levantada. Guillermo. Guillermo Sánchez, te escucho. Buenas tardes, ¿me escucha, doctora? Claro. Doctora, una pregunta, bueno, más bien es unas, ¿qué nos recomienda usted? Ya que, por ejemplo, yo estaba platicando con una compañera sobre, para empezar a hacer ya la redacción o los primeros borradores del artículo que queremos hacer y queremos saber, qué se nos recomendaría, porque muchos maestros nos han comentado o nos han dado esta sugerencia de que para las cuestiones de resumen o introducción se hagan hasta el final de hacer el artículo. Pero mi pregunta en especial es sobre la introducción, si la podría hacer al final o ahora sí que inicialmente como tal. La introducción sí la puedes empezar desde antes, porque ya cuando vamos a escribir qué es lo que tenemos. Cuando nosotros ya vamos a empezar a escribir, ya tenemos qué resultados, tenemos la idea de qué vamos a concluir, tenemos que nuestro marco teórico. Entonces, sí podemos empezar con la introducción sin ningún problema. El resumen, ¿por qué lo considero hasta el final? Porque el resumen que es, ¿se acuerdan que lleva el resumen? El objetivo de nuestra investigación, el método, la metodología, bueno, que llevamos a cabo y resultados de una manera muy general. Entonces, ese sí es hasta el final. ¿Y cuántas palabras lleva? Como máximo 500 palabras. Y va a depender de dónde vayamos a publicar. Ahí viene qué es lo que quieren de acuerdo a la revista o al lugar en el cual vaya yo a publicar. ¿Sí? ¿Estoy siendo clara? Sí, doctora, muchas gracias. Ándele pues. De nada, Guillermo. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario para la doctora? No, No, parece que no. Parece que no, doctora. no, ¿verdad? No, no. Bueno, chicos, antes de despedirme, bueno, recuerden que siempre no le tengan miedo a escribir. Yo sé que a todos nos causa así como una espinita. No, no le tengan miedo. Yo sé que las cosas incómodas a veces las hacemos a un lado, pero una vez que logren, ¿y saben qué es lo bonito de hacer investigación? Precisamente que cada producto de investigación que yo haga lleve algo de mí, que alguien más me lea, que alguien más me escuche. Y eso es algo que va a ser siempre. Limber, nada más espérame tantito porque mi duda, ya está ahí la duda de David. Ok, claro, claro. Mi Adelante. duda es sobre el orden de las referencias. ¿Se escribe en orden? Sí, se escribe en orden alfabético. ¿Sale? Independientemente de función del apartado del artículo, todos van en orden alfabético. ¿Estamos de acuerdo? Creo que sí. Y ahora sí, Limber. Perfecto. Sí. Bueno, doctora, pues vamos a hacer la entrega de su constancia y agradecerle nuevamente por esta
por este taller de estrategias de redacción para artículos científicos. Y pues en nombre de la Universidad Autónoma del Carmen, de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, del Cuerpo Académico de Innovación en las Organizaciones, se le otorga la presente constancia a la doctora Laura Elena Zárate Negrete por su destacada participación como instructora en el Verano Internacional de Investigación Científica, con la impartición del tema Estrategias de redacción para artículos científicos, llevado a cabo de manera virtual el 6 de julio del 2026 a través de la plataforma Microsoft Teams. Ciudad del Carmen, Campeche, 6 de julio del 2026, y van a firmar la doctora Mirna Delfina López Noriega, líder del cuerpo académico, y el maestro Juan Carlos López Cabañas, quien es el director de nuestra facultad. Muchísimas gracias, doctora, una vez más. Un gusto y espero verlos pronto. Me saludan mucho a la doctora Mirna y al maestro Juan Carlos. Un gusto verlos y chicos, escriban, no le tengan miedo. Nos vemos pronto. Muy buenas tardes, muchas gracias, saludos. Hasta Muchas luego. gracias, Hasta luego, hasta muchas luego. gracias. Doctor Lindo, un Gracias a abrazo. todos. Hasta Saludos. luego.